¿Has visto cañas aparentemente sanas por fuera, pero completamente destruidas por dentro? Ese es el verdadero peligro del barrenador de la caña. Una plaga silenciosa que entra al tallo, avanza sin que muchos productores lo noten a tiempo, y cuando aparecen los síntomas, el daño económico ya está hecho. Y lo peor es que muchos agricultores siguen combatiéndolo demasiado tarde, cuando el insecto ya está protegido dentro de la planta y los tratamientos dejan de funcionar. Hoy vamos a hablar de cómo controlar realmente al barrenador de la caña, con estrategias efectivas, prácticas y adaptadas al campo latinoamericano. Vamos a entender cómo vive esta plaga, cómo detectarla antes de que sea un desastre, qué errores favorecen su presencia y qué medidas sí funcionan para reducir pérdidas y proteger el rendimiento del cultivo. Porque controlar al barrenador no es cuestión de aplicar por aplicar. Es cuestión de entender el momento correcto, el ciclo correcto y la estrategia correcta. El barrenador de la caña es una de las plagas más importantes en cultivos de caña de azúcar en América Latina. Dependiendo de la región puede variar la especie, pero el daño es muy parecido. Las larvas perforan los tallos y se alimentan internamente, debilitando la planta desde adentro. Muchos productores conocen el problema por nombres diferentes según la zona, pero todos coinciden en algo. Cuando el barrenador se sale de control, la productividad cae de forma fuerte. ¿Por qué es tan peligroso? Porque no solo reduce el vigor de la planta, también disminuye el contenido de azúcar, afecta el desarrollo del tallo, facilita enfermedades secundarias y genera pérdidas tanto en peso como en calidad industrial. Hay parcelas donde el productor piensa que el problema es nutricional, estrés hídrico o incluso enfermedades fungosas, cuando en realidad el daño principal viene del barrenador trabajando internamente. Uno de los grandes problemas es que el insecto tiene etapas donde es muy vulnerable, pero también etapas donde prácticamente queda protegido dentro del tallo. Y ahí es donde muchos programas fallan. Se hacen aplicaciones demasiado tarde. Se aplican productos cuando la larva ya penetró la caña. O se hacen controles sin monitoreo real del cultivo. El resultado es dinero invertido sin resolver el problema. Por eso el primer paso para controlar correctamente esta plaga es entender su ciclo biológico. Todo inicia cuando la mariposa adulta coloca huevos sobre las hojas o estructuras de la planta. Después nacen pequeñas larvas que inicialmente permanecen expuestas por poco tiempo. Ese es el momento más importante para el control, porque una vez que la larva perfora el tallo, el escenario cambia completamente. Dentro del tallo, el insecto queda protegido de muchos insecticidas de contacto y continúa alimentándose del interior de la planta. Mientras avanza, va formando galerías internas. Y esas galerías generan varios problemas al mismo tiempo. Primero, debilitan la estructura del tallo. Segundo, reducen el movimiento eficiente de agua y nutrientes. Tercero, facilitan la entrada de hongos y bacterias. Y cuarto, reducen directamente la capacidad productiva de la planta. En ataques severos, incluso pueden provocar quiebre de tallos, secamiento de brotes o reducción fuerte del contenido de sacarosa. Muchos productores notan síntomas como hojas amarillentas, brotes muertos, tallos debilitados, presencia de perforaciones, excremento o residuos cerca de las entradas, o plantas que simplemente no desarrollan igual que el resto del lote. El problema es que cuando ya vemos muchos de estos síntomas, normalmente el daño interno ya avanzó bastante. Por eso el monitoreo es clave. Y aquí es donde entra uno de los puntos más importantes de este video. El productor que monitorea correctamente siempre tiene ventaja sobre el productor que solo reacciona cuando el daño es visible. El monitoreo permite detectar presencia temprana de adultos, huevos o primeras larvas antes de que entren al tallo. Y eso cambia completamente la eficacia del control. Muchos agricultores subestiman el monitoreo porque lo ven como pérdida de tiempo. Pero en realidad es una de las herramientas más baratas y más rentables del manejo integrado. Una revisión constante del cultivo puede evitar aplicaciones innecesarias
y permitir intervenciones mucho más precisas. ¿Qué debemos revisar? Presencia de mariposas adultas, huevos en hojas, larvas pequeñas, daños iniciales, brotes muertos, galerías y distribución del problema dentro del lote. Porque algo importante es entender que el barrenador muchas veces no aparece uniforme. Puede iniciar en focos, en bordes, en áreas con maleza, en zonas con estrés o en parcelas donde existe historial previo de infestación. Otro error frecuente es depender únicamente del control químico. Y aquí hay que decir algo claramente. No existe una sola herramienta mágica que resuelva el barrenador. El manejo realmente efectivo es integrado. Eso significa combinar varias estrategias al mismo tiempo. Control cultural, monitoreo, manejo biológico, manejo químico oportuno y buenas prácticas agronómicas. Empecemos por el manejo cultural. Muchos productores no le dan suficiente importancia, pero las prácticas culturales pueden reducir muchísimo la presión de la plaga. Por ejemplo, eliminar residuos altamente infestados ayuda a disminuir fuentes de reproducción. También es importante evitar lotes abandonados o descuidados cerca de parcelas productivas, porque muchas veces esos lugares funcionan como reservorios permanentes del insecto. El manejo de malezas también influye. Las áreas descuidadas facilitan refugios para distintas etapas del ciclo biológico. Otra práctica importante es mantener un cultivo vigoroso, y esto es algo que a veces se pasa por alto. Las plantas debilitadas suelen ser más susceptibles a daños severos. Problemas nutricionales, estrés hídrico, compactación del suelo o mal desarrollo radicular pueden empeorar el impacto del barrenador. Un cultivo fuerte no significa que será inmune, pero sí puede tolerar mejor ciertos niveles de presión. Ahora hablemos del control biológico. Esta es una de las herramientas más interesantes y más sostenibles para el manejo del barrenador. En muchos países se utilizan parasitoides y enemigos naturales que atacan huevos o larvas del insecto. Y cuando estos programas se manejan correctamente, pueden reducir considerablemente las poblaciones. El control biológico tiene una gran ventaja. No depende exclusivamente de aplicaciones agresivas. Ayuda a mantener equilibrio en el ecosistema y puede formar parte de estrategias de manejo a largo plazo. Claro, requiere organización, monitoreo y seguimiento. Pero cada vez más productores entienden que depender únicamente de insecticidas puede generar problemas de resistencia y desequilibrios biológicos. Y aquí entramos en otro punto clave: la resistencia. Cuando se usan repetidamente los mismos ingredientes activos sin rotación adecuada, el riesgo de resistencia aumenta. Y entonces el productor siente que el producto ya no sirve. Cuando en realidad el problema muchas veces es el manejo incorrecto de las estrategias químicas. Por eso las rotaciones son fundamentales. Diferentes modos de acción, aplicaciones oportunas y sobre todo, aplicaciones basadas en monitoreo, no en calendario automático. Ahora, hablemos del momento de aplicación, porque aquí está una de las diferencias más grandes entre un control exitoso y un fracaso costoso. El mejor momento para actuar es cuando las larvas aún están expuestas y no han penetrado completamente el tallo. Ese pequeño momento cambia todo. Cuando el insecto ya está protegido internamente, el control se vuelve mucho más difícil. Por eso muchos programas incluyen monitoreo de vuelos de adultos y evaluación constante de huevos y larvas tempranas. El tiempo lo es todo. Aplicar antes puede ser innecesario. Aplicar tarde puede ser inútil. Y este es uno de los mayores retos del productor: tomar decisiones en el momento exacto. También es importante considerar la calidad de aplicación. Muchas veces se culpa al producto, cuando en realidad el problema fue la cobertura. Boquillas incorrectas, volumen insuficiente, mal calibrado, condiciones climáticas inadecuadas o aplicaciones realizadas con viento fuerte y mala penetración. Todo eso reduce drásticamente la efectividad. El manejo del barrenador no termina con una aplicación. Es un proceso continuo.
Y aquí quiero hacer énfasis en algo importante para quienes producen caña en zonas tropicales o cálidas. Las condiciones climáticas influyen muchísimo en la dinámica de la plaga. Temperaturas favorables pueden acelerar ciclos reproductivos, y eso significa más generaciones por temporada, más presión, más riesgo y necesidad de vigilancia constante. Muchos agricultores bajan la guardia después de una aplicación exitosa y semanas después vuelven a tener infestaciones fuertes porque no continuaron monitoreando. Otro aspecto importante es la sincronización regional, porque de poco sirve que un productor haga un excelente manejo si alrededor existen parcelas completamente abandonadas o infestadas. Las plagas no respetan cercas, y este es un problema enorme en muchas regiones agrícolas. Por eso los programas regionales coordinados suelen ser mucho más efectivos. Cuando varios productores trabajan estrategias similares de monitoreo y control, la presión general disminuye. Ahora, hablemos de pérdidas económicas, porque a veces el barrenador se subestima. Hay productores que dicen, sí hay algo de daño, pero no pasa nada. El problema es que muchas pérdidas son silenciosas. Menor tonelaje, menor contenido de azúcar, más acame, mayor susceptibilidad a enfermedades, menor calidad industrial, y todo eso termina afectando directamente la rentabilidad. A veces el productor no dimensiona cuánto dinero pierde hasta que compara parcelas bien manejadas contra parcelas con infestaciones severas. La diferencia puede ser enorme. Y aquí viene algo importante. No siempre el objetivo es eliminar al 100% la plaga. Eso muchas veces no es realista. El verdadero objetivo del manejo integrado es mantener las poblaciones debajo del nivel económico de daño. Es decir, evitar que las pérdidas económicas sean mayores que el costo del control. Ese enfoque cambia completamente la mentalidad, porque el manejo moderno no busca reaccionar con miedo. Busca tomar decisiones técnicas e inteligentes. También es importante capacitar constantemente al personal de campo. Muchos problemas se agravan porque los síntomas iniciales pasan desapercibidos. Cuando el personal sabe identificar huevos, daños tempranos y señales de infestación, la velocidad de respuesta mejora muchísimo. Y en plagas como esta, la rapidez hace diferencia. Otra recomendación importante es registrar información del lote, fechas de aparición, zonas más afectadas, historial de infestaciones, resultados de aplicaciones, productos utilizados. Todo eso ayuda a construir estrategias mucho más eficientes temporada tras temporada. La agricultura moderna depende cada vez más de datos. El productor que registra y analiza información tiene ventaja. Ahora quiero hablar de algo que muchos productores viven cada año. La frustración de sentir que hacen todo y aún así, el barrenador regresa. Y aquí hay que entender algo. El control absoluto rara vez existe en agricultura. Lo importante es reducir presión, disminuir pérdidas y mantener estabilidad productiva. El manejo integrado funciona mejor cuando se sostiene de forma continua, no como acciones aisladas. Y muchas veces los mejores resultados vienen de pequeños ajustes acumulados. Mejor monitoreo, mejor momento de aplicación, mejor nutrición, mejor manejo de residuos, mejor coordinación regional. Todo suma. También es importante evitar decisiones desesperadas. Cuando la infestación explota, algunos productores comienzan a mezclar demasiados productos o aumentar dosis sin estrategia. Y eso puede empeorar problemas de resistencia, costos y desequilibrios biológicos. Más producto no siempre significa mejor control. La precisión vale más que la cantidad. Y hablando de precisión, cada región tiene condiciones distintas. No es igual manejar barrenador en zonas altamente húmedas que en regiones más secas. No es igual una parcela joven que una soca avanzada. No es igual un sistema con fuerte presión histórica que un lote con baja incidencia. Por eso las estrategias deben adaptarse al contexto local. El productor que conoce su parcela tiene ventaja, porque entiende patrones, momentos críticos, áreas vulnerables y comportamiento histórico de la plaga. Finalmente,
Hay algo que quiero dejar muy claro. El barrenador de la caña no se controla únicamente con una aplicación milagrosa. Se controla con disciplina agronómica, con monitoreo constante, con decisiones oportunas, con manejo integrado y con una visión preventiva más que reactiva. Porque cuando el daño ya es visible por todos lados, normalmente el insecto ya ganó una buena parte de la batalla. La diferencia entre un cultivo protegido y uno severamente afectado muchas veces no está en gastar más dinero. Está en actuar antes, está en entender el ciclo del insecto, está en monitorear correctamente y está en construir estrategias sostenibles temporada tras temporada. La agricultura rentable cada vez depende menos de improvisar y más de anticiparse. Y en el caso del barrenador de la caña, anticiparse lo cambia todo. Si este video te ayudó a entender mejor cómo proteger tu cultivo contra esta plaga, compártelo con otros productores. Porque muchas veces una buena decisión tomada a tiempo puede salvar toneladas de producción.